las adolescentes que nos van a contar un poquito un tema que últimamente, pues con muchos bootcamps y todo esto, de gente que, pues en esa adolescencia, que se quedó, a mí hace mucho que me queda atrás esa adolescencia, os envidio mucho. Nos van a contar pues una historia muy interesante sobre su experiencia de cambiar 180 grados de profesión y todo lo que han vivido y todo lo que han encontrado. Recuerdo, ya se lo he comentado, recuerdo que en esta charla vamos a sortear a los 20 primeros que tuiteéis con el hashtag quiero mi paguita femenil, perdón, subvención femenil. Es el hashtag del chiringuito, porque aquí no hemos visto un duro y entonces vamos a reclamarlo. Pues daremos directamente los códigos para los créditos de Amazon, de AWS. Y nada, os dejo ya con estas chicas que lo van a petar. Bueno, pues ya está, ¿no? Que Maite se fue así un poco a lo... Brusco. A ver, comenzamos. Pues bueno, dicen que somos la generación perdida. Aquellas que están como sobradamente preparadas, como decía aquel spot publicitario. Somos una generación que ha crecido como con ciertas comodidades, acceso a estudios, a formación, pero que no ha dejado de vivir crisis tras crisis, ¿vale? Pues nos cansamos y tomamos una decisión y hemos dado un cambio. Ahora somos desarrolladoras junior en la adolescencia. Tenemos muchísimo que aprender, pero también tenemos mucho que enseñar. Estamos rompiendo estereotipos y bueno, te vamos a contar las ventajas que le vemos a todo esto. Somos Macarena y Ari, somos mujeres con carreras universitarias, máster, idiomas, certificaciones, bla, 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 y terminamos encadenando trabajos que no solo no nos llenaban profesionalmente, sino que no nos hacían crecer personalmente. Así que bueno, muchas gracias por estar aquí. Macarena. Gracias, Ari, y gracias a los que estáis aquí compartiendo este momentito con nosotras. Sí, como ha explicado Ari, pues ambas partimos de un pasado con muchas cosas en común y seguro que también muy parecido al de muchas de vosotras que ahora estáis viéndonos, donde la precariedad laboral era una constante. Antes tendíamos a relacionar un poco la precariedad laboral con personas sin estudios o con estudios más básicos o personas que por diversos motivos tuvieron que acceder bastante jóvenes al mundo laboral. Pero nos hemos encontrado de unos años a esta parte que eso ha cambiado bastante, que ahora existe la precariedad laboral entre personas universitarias, muy cualificadas, como bien ha dicho Ari, con idiomas, titulaciones, certificaciones, etcétera. Y somos una generación que está en una crisis económica, laboral constante. Y eso nos ha hecho estar en continuo movimiento, siempre en formación, para conseguir ese futuro mejor. Sí que sentimos que en muchas ocasiones se nos vendía un poco el que cuanto más estudiaras, mejor iba a ser para tu futuro. Ojo, que aquí no pretendo minusvalorar ni muchísimo menos el estudio. Primero, porque sería tirar piedra contra nuestro propio tejado. Y en segundo lugar, porque todo lo que sepas siempre está bien. Pero sí que nos sentemos un poco víctimas de ese momento titulitis y recuerdo ese chiste que se hacía no hace tanto tiempo, el de que aquí en España pues tenían muchas salidas después de estudiar la carrera y era por tierra, por mar o por aire. O sea, en mi caso concreto, estudié comunicación audiovisual. Es un mundo en el que los currículum pues valen de muy poco porque ahí es más el boca a boca, conocer gente. Y de esta forma, pues, ibas enlazando un poco contratos de falso autónomo, súper precarios y tras casi 5 años de encadenar estos contratos temporales, y cuando digo temporales estoy hablando de contratos de 4 horas, pues incluso alternando y haciendo malabares para con 4 trabajos llegar un poco a, como dice una amiga mía, a un sueldo de persona mayor, ¿no? Que es rozar los 1.000 euros al mes, que tampoco estamos hablando de una cosa exagerada. Pues, ya os digo, cuando llevas casi 5 años así, llega un momento que no puedes más.
y te planteas, pues, si el ritmo que estás llevando en ese momento lo puedes llevar con 10, 15, 20 años más a tus espaldas. Y en ese momento te das cuenta que hay que cambiar. Bueno, yo sobre este tema, yo solo puedo hablar a partir del 2015, que fue el año en el que llegué a Madrid, porque la verdad es que en Venezuela es distinto y es tal cual como dices. O sea, si no tienes estudios, solo tienes acceso a trabajos precarios. Y por eso a mí como que me chocó tanto y me costó tanto saber que mis títulos aquí no valían nada. Y bueno, vamos a ver, voy a sonar un poco bruta, pero si muchas veces tu título no vale nada aquí, imagínate el mío, que ni siquiera es de aquí. Entonces, vamos, mis títulos, o sea, uno necesitaba una homologación y el otro ni siquiera existía porque allá era una carrera y aquí es un máster. Hola, Tamara. Entonces, bueno, yo caí en la precariedad laboral aquí en España y me dijeron, por ejemplo, cientos de veces que la típica frase que es que estoy sobrecualificada y he tenido que cambiar el currículum millones de veces para poder acceder a ese trabajo que termina siendo un trabajo que, bueno, todos conocemos que las condiciones son pésimas, que recibimos malos tratos, muchísimas injusticias. Y bueno, llega un momento que te cansas de pelear por tu pasado y bueno, decides como comenzar a luchar por un futuro. En mi caso, ese momento fue el verano del 2018. Yo llevaba ya 4 años trabajando sin parar, o sea, viviendo al día, dinero que entraba, dinero que se iba. Trabajaba en una guardería en las mañanas y cuidaba niños para poder compensar, cuidaba niños en las tardes, en las noches, los fines de semana. Y estaba muy cansada, estaba muy cansada. Y dije, oh, no, no puedo más, ¿no? ¿Hasta cuándo yo voy a poder llevar este ritmo de vida? Y empecé a pensar, dije, yo no puedo seguir con este ritmo, no sé, a mis 55. O sea, y no estoy cotizando jubilación, ¿qué lo voy a dejar a mi hijo? ¿Sabes? Todo eso. Y fue cuando decidí, mira, yo no voy a seguir intentando ejercer de esas profesiones, voy a coger otro rumbo. Y a mí ya me habían contado que existían estos bootcamps que yo no sabía que existían y yo en ese momento tomé la decisión. Yo dije, yo voy a cambiar mi rumbo y va a ser así. La cosa era cuándo, ¿no? Porque yo no podía simplemente agarrar y dejar el trabajo y ponerme a estudiar. Porque bueno, el estudio hay que pagarlo. Y segundo, tienes como que sobrevivir mientras estás estudiando. Y necesitas como o un colchón ahí o algo que te esté entrando, ¿no? A nivel monetario. Entonces, pues dije, bueno, yo tomo la decisión, pero a ver cuándo. Y como a los pocos meses, pues me despidieron de la guardería. Me despidieron de la guardería y fue en ese momento en el que dije, bueno, yo tengo que aprovechar esta oportunidad. Yo creo que esa persona al echarme no supo que lo que me estaba haciendo era un favor. Eh, Estaba en el paro, porque bueno, como me despidieron, pues yo me fui al paro y aunque eran 400 euros solamente, bueno, por lo menos me daba por seguir cuidando niños y tal, pero tenía ya ahí como la oportunidad pues de comenzar. Y bueno, ese fue el momento en el que decidí el cambio, no pude más y dije, este es el momento. A ver cómo fue tu momento para ti. Bastante parecido, realmente. También fue pues, un momento de bajón laboral. Y en ese momento sí que tuve claro que quería cambiar y tuve claro que quería ser programadora. Hace muchísimos años, más de los que voy a confesar, me enseñaron en clase de matemáticas. Tenemos un profe que sabía programar y, bueno, nos hizo unas prácticas enseñándonos unos comandos básicos en BASIC. Ahí ya podéis empezar a echar cálculo de los años. Y nada, y sentí en ese momento como algo muy guay que podía crear cosas de la nada. Era un poco como aprender magia. O sea, me enseñó, nada, 3 comandos súper basiquitos para meter cosillas y tal. Y yo me sentí como, wow, o sea, había hecho magia. Y siempre tuve ahí ese run, aunque luego la vida me llevó por otro mundo, ¿no? Luego en mi entorno, pues, sí que he tenido muchos amigos ingenieros y, gracias Tamara, y programadores, y aquí sí tengo que usar el masculino porque eran la mayoría, si no todos, chicos.
Bueno, y ahí comencé a preguntar un poco que cómo tenía que hacer yo para ser programadora, que qué tenía que hacer para llegar a mi objetivo. Y comenzaron a informarme, pues, de las distintas vías para ello. Una vez que te has decidido, que sabes qué quieres y que quieres ese objetivo, pues toca ir a por él. Y lo primero que tienes que hacer, pues, es aprender y, por tanto, tienes que volver a estudiar. Empecé con las 4 opciones que me pusieron sobre la mesa, que fueron, pues, la universidad, el ciclo formativo, una bootcamp o ser autodidacta. La primera la descarté del tirón porque eran 4 cursos que se terminan convirtiendo en más de 4 años y compaginándolo con el trabajo, más aún seguro. Lo de ser autodidacta, yo desde aquí ahora mismo quiero decir que para mí todas las personas que sois autodidactas en la programación soy, os hago la ola, porque si bien una de las cosas que te enseña el hecho de cambiar de profesión ya con cierta edad es que te conoces más a ti misma, yo sabía que no iba a ser capaz de tener la seriedad suficiente y la responsabilidad y la disciplina suficiente como para aprender yo sola. Y entonces eso lo descarté. Tenía ciclo bootcamp. Bootcamp en Sevilla en esos momentos no se movían tanto como se mueven en Madrid, no hay tantas opciones. Y tiré por el ciclo primero porque tuve la suerte de que me cogieran y después porque pude compaginarlo con el trabajo. Tuve esa suerte que pude compaginarlo también. Y en realidad también para mí no fue un trauma el hecho de seguir, no voy a decir volver a estudiar porque sería seguir estudiando. Realmente creo que nunca hemos dejado de estudiar y creo que para nosotras es una de las cosas que más nos atraen de la programación, ese continuo pellizquito en el estómago de aprender cosas nuevas dentro de lo que sabes, aprender más, estar siempre reciclándote. Lo que sí fue un shock es que hubo un momento que dije, oye, Tate, que para el ciclo vas a volver a un instituto, que ya fue traumática la primera vez, amiga? 15 años después, 15 años más vieja casi, vas a volver. Y era en plan de, ostras, voy a ser la impostora. Voy a llegar a una clase llena de gente súper joven. Y aquí os tengo que animar porque no me sentí para nada fuera de lugar en ese sentido. Destaqué más quizás por ser mujer, porque solo éramos dos mujeres en mi curso, que por la edad, que realmente había gente que era mayor que yo. Bueno, pues con esto que dices de volver a estudiar y volver al instituto, bueno, yo creo que tenemos como en común que nos gusta, ¿no? Nos gusta estudiar y que no hemos dejado de hacerlo. A mí, bueno, a mí me han dicho que colecciono carreras. Yo salí del bachillerato a los 16, bueno, a mí me adelantaron 2 años y estudié enfermería. A los 19 ya yo tenía título en mano y estaba trabajando en una clínica en el turno de la mañana. Salía a la 1 y me aburría en las tardes. Y bueno, por diversas razones, yo quería estudiar otra carrera, no quería ser enfermera toda la vida, porque bueno, en Venezuela la enfermería tiene un poquito menos prestigio que en otros sitios y no nos valoran muchísimo. Así que bueno, tenía 20 años, tenía 19 años en el momento en el que tomé la decisión y a los 20 comencé a estudiar otra carrera, comencé psicopedagogía, mientras trabajaba de enfermera. Y a los 23, pues ya tenía 2 títulos y un hijo de 10 meses. O sea que mi segunda carrera la saqué estando embarazada. O sea, ni siquiera el embarazo fue algo que para detenerme de los estudios. Es algo que me gusta, es algo que me motiva. Y bueno, yo ya cambié el trabajo, comencé a trabajar de psicopedagoga y era como la profesión en la que yo ya me quería quedar, me encantaba. Trabajaba en las mañanas en un colegio, en las tardes tenía mi despacho, pero siempre seguía estudiando, siempre hacía cursos, hice 2 diplomados, que es como los máster aquí de 6 meses. Y bueno, siempre he estado como en constante aprendizaje, siempre he escogido como unas profesiones que no puedes parar, ¿no? No puedes parar porque necesitas estar como actualizando. Y bueno, luego vino mi época de migrante, que no fue muy guay. Y aún así yo lo seguí intentando, seguí haciendo cursos, hice un máster en atención temprana y tal. Entonces, bueno, cuando yo decidí estudiar programación, aparte de tener la motivación ahí delante, que era como la posibilidad de salir de este hueco,
significaba estudiar algo nuevo. Entonces eso me tenía como mira, vamos sin frenos y sin rampa de frenado. Entonces, es eso, es como que esas ganas de estudiar y ese no parar de estudiar es lo que nos gusta y como que nos motiva, ¿no? Y con esto yo no quiero decir que entonces tú todas las tardes tienes que ponerte a hacer un tutorial de algo nuevo, no. Simplemente trabajando estás aprendiendo siempre algo nuevo. Y bueno, una vez que entras así como en ese entorno laboral, te das cuenta, bueno, de muchas cosas y como de unos estereotipos que venimos como a romper. Bueno, primero ya como que no, conseguimos uno antes cuando empezamos a estudiar algo nuevo a los 30 y tantos. Eso ya primero, como eso que decía Macarena, como volver al instituto a los 32 por ahí. Y bueno, luego eso, cuando entras en el trabajo, bueno, entramos en un sector en el que casi no hay mujeres, hay un 13% o 14% por ahí aquí en España, o creo que es en Europa el número, da igual, es un número muy bajo. Entonces, bueno, el primer estereotipo que venimos, pum, a romperlo. Luego, pues, te das cuenta que tu compañero, que tiene, no sé, algo así como 25, 26 años, tiene como 10 años de experiencia y resulta que es un crack. Porque, bueno, estamos como un poco acostumbrados a esa ley de vida, que, bueno, es una ley un poco regular, que en un trabajo como que los cargos mayores o los cargos como de más experiencia son los de mayor edad y los que tienen menos edad son los novatos o los juniors. Pero resulta que no, porque bueno, nosotros entramos con nuestros 30 y tantos muy juniors. O sea, nos enfrentamos a nuestro primer trabajo como programadoras a los 33, creo que fueron las dos a la misma edad. Y bueno, pues resulta que también puedes encontrarte con que eso, como que el mayor de tu equipo sea el que menos sabe, y esa he sido yo, por ejemplo, yo. O sea, estaba en un equipo en la que la mayor, a cuestión de edad, he sido yo, pero he sido la más junior. Entonces, bueno, son como una serie de estereotipos que llegamos como a bing, 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 bing. No sé si tú tienes algún ejemplo o has vivido algo de esto, de estos estereotipos bueno, que como que vinimos a romper. Claro, bueno, el primero es como tú decías, el tema de ser una mujer en el sector de la programación, en el sector de la tecnología, en el STEM, ¿no? Que se le dice ahora englobando un poco las ciencias y tal. Y creo que bueno, que estamos ahí, estamos peleando porque ese porcentaje que decías antes siga creciendo. Y realmente, bueno, pues sí, con respecto a eso, mi primer contacto con el mundo laboral de la programación fue en las prácticas del ciclo. Entré en una consultora muy grande, era un proyecto también bastante grande, con lo cual no entré sola. Entramos un grupo en total de 6 personas en práctica. Y, sorpresa, la única mujer era yo, por supuesto. Luego me pasó igual que con el instituto. Fue más chocante, o sea, fui más distinta por el hecho de ser mujer que por el hecho de la edad realmente, porque también tenía compañeros de práctica que rondaban los 30. Había alguno más jovencito, bastante más jovencito, pero bueno, otro par de ellos sí rondaba también mi edad, perdón. Luego también es como tú comentas, que seguimos con ese enlace mental de que la edad es directamente proporcional al conocimiento. Y creo que es algo que tenemos que intentar quitarnos un poco de encima, porque debemos saber que siempre se puede aprender de los más jóvenes, sean juniors, sean seniors, o sea, una persona joven siempre puede enseñarte algo nuevo. E incluso los juniors, tengan la edad que tengan, siempre una persona que entra de nuevas en un mundo laboral puede enseñarle a alguien con más seniority bastantes cosas. Al fin y al cabo es otro punto de vista nuevo. En mi caso concreto, bueno, pues por ejemplo, cuando entré en las prácticas estas primeras, nos asignaron un mentor para ayudarnos a coger rodaje con el proyecto y un poco que nos guiara a lo largo del tiempo, porque eran prácticas curriculares. Y resulta pues que este mentor tenía como 3, 4 años menos que yo, pero no era eso, era que ya tenía casi 10 años de experiencia en programación, llevaba casi 7 en esa empresa, con lo cual fue
hombre, sí, mira con un poquillo de envidia, en plan de, ostras, tiene casi mi edad, pero, joder, es una máquina, ¿sabes? Lleva muchísimos años aquí, sabe un montón y tienes esa cierta envidia sana, por así decirlo. Después he estado en 3 proyectos distintos a lo largo de estos 3 años y medio que llevo y en todos los casos mi responsable directo, tech lead, como queráis decirle, en todos los casos eran más joven que yo y en todos los casos me han enseñado muchísimo. Luis, Raquel, César, son profesionales muy jóvenes pero que tienen muchísima experiencia y creo que debemos aprender a traernos un poco de los prejuicios que tenemos en un principio con eso que decíamos antes, de edad igual, conocimiento, y convertirnos un poco en esponjas bidireccionales, o sea, que nosotros aprendamos, pero que también sepamos que de una forma u otra estamos enseñando a esas personas. También lo del tema de la seniority, o ser senior en la programación, bajo mi punto de vista, lo veo un poco más diluido. Quiero decir, no soy de la opinión que te la den tanto los años, ¿vale? Y creo que la programación, nuestro mundo laboral, tiene una cosa muy bonita y es que te permite volver a ser junior y volver a reenamorarte un poquito desde el principio en cualquier momento. Si cambias de proyecto, siempre vas a tener esos nervios de volver a ser un poco más junior. Si estás en el front y cambias a back o al revés, es un poco ese volver a dar ese pasito atrás y empezar para coger carrerilla y empezar de nuevo con fuerza. Todo lo que sea aprender, empezar de nuevo, pues te hace salir un poco de tu zona de confort y aprendes a mirar las cosas bajo un prisma de que el tiempo es algo más relativo y que con dedicación y con dedicación, perdón, puedes mejorar las cosillas. Aunque a veces sí que se hace un poco duro el hecho de estar aquí peleando contra estas cosas, pero no podemos olvidar que también hay muchas ventajas que nos aportan y que aportamos por el hecho de ser junior a partir de los 30. Sí, a ver, la verdad es que aquí les estamos contando un poco como nuestro recorrido, pero la verdad es que ser junior al lado de los 30 pues tiene muchas ventajas, la verdad. A ver, alguna así que te lanzo. A nivel de soft skills, nosotras tenemos un background, ¿no? Y todo eso que hemos estudiado, todo eso en lo que hemos trabajado, nos ha formado, ¿no? Nos ha formado como personas. Quizás a nivel técnico somos muy senior, no, somos muy junior, pero somos unas personas que hemos sido formadas después de todas estas experiencias. Entonces, todo eso como que lo que tenemos que transformar a nuestro nuevo entorno, que es este, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, a mí la edad y la experiencia y todo lo que he vivido me ha enseñado, por ejemplo, por decir una cosa, a ser más asertiva. Y eso en un ambiente de trabajo, dentro de un equipo, es algo bastante positivo, ¿no? Sí, no sé, sin duda. Sí, sin duda estoy de acuerdo contigo. Creo que el hecho de venir de un mundo laboral distinto o de venir con experiencia en un mundo laboral ya, te hace desarrollar una serie de soft skills que son muy, muy útiles tanto para trabajar en equipo como para el trato con los compañeros, lo que tú comentabas de comunicación un poco más asertiva. Creo que también tiene otra cosa buena y es que quizás aprendes a tolerar mejor la frustración. La frustración es algo que está muy presente en nuestro mundo laboral, ¿no? Esos momentos de no sé qué está pasando aquí, llevo media hora aquí y no lo veo. Y hay veces que lo pienso y que digo, joder, si yo ahora mismo tuviera este problema que tengo delante, que no me sale ni para atrás, que no sé cómo salir de este agujero negro, si mi yo de 22, 23 años estuviera enfrentándose a esto, cogería el portátil, lo tiraría contra el suelo, saldría por el balcón a gritar improperios en arameo, o sea, pardísima. Y
con los años vas aprendiendo a domar ese dragón interno que tiene y a gestionar un poco esa frustración que surge muchas veces. Sí, yo creo en verdad que, a ver, tampoco es que yo soy la mejor manejando y gestionando la frustración, pero si este cambio, o meterme a estudiar programación directamente lo hubiese hecho antes, yo creo que hubiese tirado la toalla a la primera y hubiese dicho, mira, es que esto no es para mí. O sea, esto yo no lo entiendo y nunca lo voy a entender y hubiese dicho, hasta luego, cierro el ordenador y ni siquiera lo vuelvo a intentar. Yo creo que, pues eso, la edad me ha hecho pues darme cuenta de muchas cosas y que tenemos como que dar más oportunidades en general a las cosas y darme cuenta que es un sector o una profesión que se trata de pues intentarlo y saber que en algún momento va a salir. O sea, no es que te vas a quedar ahí estancado de por vida. Y también el aprender a, bueno, intentar buscarte un poco las soluciones, pero también saber cuándo tienes que pedir ayuda. Y es lo que te digo, yo creo que antes yo no lo hubiese gestionado de esa manera o sea, lo hubiese cerrado y ni siquiera hubiese dado una oportunidad. También, por ejemplo, creo que tenemos como quizás mejor mano para gestionar momentos complicados, ¿no? Dentro del equipo. Simplemente porque hemos estado ya como en otros equipos, en otros trabajos, sea de otro sector, da igual que sea de otro sector, es trabajar con personas y trabajar en un equipo de personas y eso, bueno, quizás nos hace como eso, tener una mejor mano para gestionar ciertos momentos o ciertas personas. eh, y también como que quiero entrar en otra ventaja que me parece que también es buena, que estamos como un poco más alerta o tenemos como un olfato un poquito más desarrollado a ciertas situaciones o a ciertos red flags o cosas en las que hay que estar como un poquito más pendiente. Por ejemplo, qué sé yo, no sé, compañeros tóxicos o algo de esas situaciones que creo que todos conocemos. Y entonces creo que podemos actuar como más rápido o prevenirlo o simplemente cuando ya las cosas huelen como muy mal, ya tú sabes que es un sitio en el que no merece la pena o seguir y bueno, tomar decisiones. Yo creo que pues esa experiencia, así sea en otros sectores, nos ha dado como bueno, como esa capacidad. Sí, sin duda, sin duda. Todo lo que es la experiencia previa siempre suma, siempre te aporta otro enfoque. Con respecto a esto, cuando llegó el momento que hemos hablado antes, de pararnos a pensar de qué íbamos a hacer cuando ya estás cansada y llevas muchos años intentándolo y no puedes más, yo recuerdo ese momento como un momento hiperdrama. Todo era negro, por supuesto, nada había positivo a mi alrededor, el mundo se había confabulado en contra de mí y yo recuerdo que en una de esas conversaciones con amigas y tal, era como, pero que estoy tirando los 30 años a la basura, que me has hartado de estudiar para mierda, que todo lo que he hecho no me vale de nada, que tengo carrera, máster, blu, 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 y esto no ha sido para nada y mis amigas siempre me decían que claro, obviamente quitaban el drama del asunto de en medio, drama que yo me encargaba de volver a él siempre, porque como sabemos siempre nos gusta como revolcarnos un poquito en nuestra caquita, ¿sabes? Si está un poquito negro, vamos a ponerlo más negro todo. Y ya me lo dijo una amiga y dice, lo que no puede ser es que yo confíe en ti más que tú. Y es verdad porque yo que pensaba que era partir desde cero, campana y se acabó, no, ese background me ha servido tanto para las soft skills que hemos estado comentando, como incluso para temas de encontrar trabajo, porque toda la experiencia audiovisual, ha habido muchas veces que me han contactado, pues, para trabajos como programadora, pues, por temas de plataformas de streaming o temas incluso de televisión, o sea, que todo lo que tengas en tu mochila previa, que todo suma, no se trata de vaciar para meter cosas nuevas, o sea, siempre como decías tú bien antes, Ari, siempre hay que buscarle una utilidad, siempre hay que darle otra vuelta y creo eso, que con esta experiencia
podemos aportar un nuevo y un punto de vista bastante interesante. Y me gustaría recordar aquí a Jimena, una compi que hace unos minutillos ha estado en otro track, que escribió el lunes un post en Medium que me gustó. No solo me gustó mucho, sino que también fue como una caído del cielo, porque estábamos en medio de la vorágine de ver qué metíamos en la charla, qué quitábamos y tal. Y en este post, que hablaba un poco del tema de ser junior y tal, había una frase que me gustó muchísimo y me la quedé un poco para mí. Y es que tenemos que aprender que hay muchos caminos para llegar a un mismo punto y que todos son válidos. Hay muchas respuestas correctas a un mismo problema y no tenemos que tener miedo a dar la nuestra propia. Es más, debemos darla para enriquecer al mundo con nuestra forma de pensar. Y creo que es bastante interesante darle una vueltecita a eso que nos regaló Jimena en su post. Jo, fíjate que lo que tú estabas diciendo, que tus amigas como que creían más en ti y eran las que te decían que no, que esas cosas que habías estudiado antes, esas cosas que habías hecho antes, no era tirarlas a la basura. A mí me parece un poco lo contrario. A mí la gente que me dice que colecciono carreras justamente me decía, me hacía entender muy entre líneas y muy no entre líneas pues que era tirar a la basura todo lo que yo había hecho. Eso, que ¿para qué hacer borrón y cuenta nueva? Porque es como tal cual borrón y cuenta nueva, como que yo borro y elimino todo mi pasado. Y bueno, evidentemente yo me lo creí muchas veces, pero he sido yo misma la que me he vuelto a decir que, joder, que no es así, que no es así. O sea, como dije antes, yo creo que todo lo que has hecho, todo lo que has estudiado, así no estés en esa profesión, te ha formado como persona y esa persona es la que está ahora, pues en esta nueva profesión. Por ejemplo, yo trabajé pues unos 4 años en una clínica pediátrica, trabajaba era con niños pues muy malitos porque trabajaba en la UCI de pediatría y luego cuando estuve en psicopedagogía trabajaba con niños con diversidad funcional y sus familias. Entonces, eso, por ejemplo, a mí me ha hecho ser una persona muy empática. Y la empatía no sirve únicamente en estas profesiones en las que son persona a persona, porque ahorita somos persona ordenador, pero es que al lado tenemos personas. O sea, no podemos desligar que como estamos desarrollando programas y estamos con un ordenador, no hay otras personas alrededor. Claro que las hay. Y el ser empático, hombre, es algo que te va a funcionar muy bien en donde sea. O, por ejemplo, también yo trabajaba con un equipo interdisciplinario eh, y esas reuniones de equipo y esa valoración de las opiniones de los otros profesionales para llegar como al fin común del bien del niño y de las familias, eso también me ha hecho a mí, pues ahora como traspolarlo y como verlo que en reuniones de equipo, en valorar las opiniones de los otros profesionales, en comunicarme, porque siempre pues estaba en constante comunicación con las familias de, mira, sigue este tratamiento, vamos a hacer esto con el niño, o sea, todo eso me ha hecho a mí, quizás no o sea, no me ha dado conocimientos técnicos a nivel de programación, pero me ha hecho también como que hacerme un hueco dentro de esta profesión que a pesar de que mi nivel técnico es muy bajito, bueno, en lo otro como que gano mucho. Y esto lo estoy hablando yo por mí, pero lo puedes decir tú, lo puedes decir quien sea, que todo lo que has hecho antes, todo lo que has estudiado, no, o sea, no es borrón ni cuenta nueva, detesto esa frase, no es, o sea, y como tú dices, que te han contactado muchas veces en trabajos como desarrolladora, pero que tienen relación con tus otras profesiones. Hombre, también mi primer trabajo era sobre una aplicación de la regla y era algo como con términos como muy técnicos y tal, y también les gustaba mucho el hecho de que yo fuese enfermera. Entonces, como que sí suma. No podemos verlo como que lo arrugamos y lo tiramos a la basura, se acabó y vamos a empezar de cero. No vas a empezar de cero algo nuevo, pero ese algo nuevo lo vas a añadir a esa mochila. O sea, tú tienes esto y eso lo vas a añadir. No tenemos por qué tirarlo. Y luego, ¿quién sabe? O sea, no sé si luego entonces desarrollas, no sé, programas en los que unes todas
tus profesiones, tus habilidades, no sé, o sea, pueden salir muchísimas cosas ahí, o sea, de verdad que no es empezar de cero al 100%. Y pues no sé, cuando estábamos nosotros hablando de todas estas cosillas, como que nos surgieron muchas preguntas, ¿no? Muchas preguntas como para hacernos entre nosotras y para hacerles un poco al público treintero, adolescentero, por ahí. Y bueno, también los invitamos a que se unan a estas preguntas. Por ejemplo, Macarena, a ti el hecho de tener más de 30 y ser junior, ¿te da un poquito más de reparo preguntar? ¿O cómo lo llevas? Porque a mí, por ejemplo, yo creo que más bien la edad me ha dado a mí la capacidad de decir, mire, es que no me importa si te molesta, yo voy a preguntar porque lo necesito, ¿sabes? No sé cómo tú llevas esa parte, por ejemplo. Sí, ahí coincido también al 100% contigo, porque sí que es verdad que creo que cuando eres un poco más joven corres el riesgo de pecar un poquillo más de soberbia, de pensar que sabes un poco más de lo que sabes, que es todo lo contrario del síndrome del impostor, que tiene también un nombre, pero es un nombre súper raro, que ni siquiera me he apuntado para leer porque me equivocaría y ya sería horrible. Y sí, creo que sí, que el hecho de tener más edad me hace un poco asumir mejor lo que sé y hasta donde sé y pedir ayuda sin reparo, o sea, que aquí estamos para aprender, que nadie nace sabiendo, que nadie tiene la verdad absoluta y que todos podemos aprender y bueno, y además que de un poco pérdida de tiempo, eso está enfrascándote y chocándote contra una misma pared, en lugar de levantar tu manita, asumir que llegas hasta aquí y que necesitas un poquito más de ayuda para que te empujen ese muro un poquito más hacia adelante hasta que te vuelvas a chocar 10 pasos más allá y vuelvas a levantar la manita y no pasa absolutamente nada. Y yo sí que tengo una duda también porque hemos como sobrevolado el tema. Si tú pudieras pillar tu DeLorean y volver a hablar con esa Ari de 16, 18 años, ¿tú le dirías que estudiara programación desde el principio? Yo creo que yo estudié programación en el momento en el que lo tenía que hacer. Yo creo que era un tema circunstancial y era el momento en el que lo tenía que hacer. Yo no sé si hubiese sido buena idea o si las cosas hubiesen salido tan bien si hubiese sido en otro momento. Sí recuerdo cuando yo me estaba planteando estudiar mi segunda carrera, me sentí un poco así, en plan, estoy aburrida, quiero estudiar algo. ¿Qué estudio? O sea, tampoco es que yo tenía en mi cabeza como un sueño. Pero yo tenía un novio que estudiaba ingeniería de sistemas y dije, bueno, podría ser, ¿no? Y pues tanto él como mi mamá me dijeron así como que, mira, es que eso no es para mujeres, que olvídate. Entonces, no sé, si yo hubiese ido a ese momento a decirme, mira, que no les hagas caso, que dale, no sé si lo hubiese hecho, y es lo que te digo, no sé si hubiese salido tan bien, o igual me hubiese ahorrado, bueno, muchas cosas, ¿eh? Igual me he cerrado muchas cosas y todo hubiese salido mejor, no lo sé. Pero yo en verdad creo que esa decisión ha sido circunstancial y ha sido en el momento que tenía que ser. No sé tú que si lo hubiese hecho antes o no. Creo que no. O sea, sí que ahora lo piensas y dices, hostia, si en este momento que estuve tan apretadita o en este momento que la estaba pasando realmente canuta, hubiera cogido otro camino, pues me hubiera ahorrado muchos disgustillos por el camino. Pero luego lo pienso más en calma y creo que no, porque quizás no, o sea, todo lo que he pasado, todo lo bueno, todo lo malo que ha habido en este camino, en este aprendizaje de vida, me ha hecho convertirme en la persona y en la profesional que soy hoy en día. A lo mejor tendría 10, 15 años más de experiencia programando y a lo mejor pues sería más crack de lo que ya soy. Pero a lo mejor no sería tan buena compañera o no tendría tanta responsabilidad en mi trabajo
o asumiría las cosas de una forma distinta, o me daría más pereza seguir renovándome, estudiando. No sé, son cosas de valorar pros y contras, pero creo que al final, poniendo la balanza, gana el haber seguido mi vida tal cual está. Vale, otra pregunta sí que me viene, porque es un tema que siempre viene, y no solo el tema, sino que él viene aquí, que es el síndrome del impostor. El síndrome del impostor, ¿tú piensas que como que te afecta más por estar en siendo junior o menos? Yo, por ejemplo, a veces cuando estoy en esa fase del impostor ahí, clean, a veces como que me digo a mí misma, bueno, me veo un poco ridícula, ¿no? En eso. Pero es porque yo digo, es como que me digo, ya estás como grandecita para esto, ¿no? ¿Sabes? Esas cosas que están en tu mente que tin. Entonces, no sé, es como que no sé si me da más o menos por el tema de la edad, pero como que sí me autojuzgo por andar a esta edad en ese tema. Sí, ahí te comparto contigo también la experiencia en ese sentido, porque creo que son muchos pequeñas vallitas que hay que ir saltando cuando se llega a esta profesión con cierta edad y más siendo mujer. Y entonces como me pasaba desde que comencé a estudiar el ciclo, porque igual que mis compañeros, pues nada, yo estaba estudiando el ciclo, pero a diferencia de todos o casi todos, yo continuaba trabajando. O sea, muchos de ellos estaban en paro, estaban cobrando paro, tal, y entonces pues se dedicaban al estudio solamente. Yo en mi caso tenía la jornada 6-6, como yo le decía, que le faltaba un 6 para ser la del diablo, que era 6 horas en clase, 6 horas trabajando, más luego estudiando. Y sí que surgía eso ¿y yo qué mierda hago aquí? Y yo no estoy aportando absolutamente nada, o hacía un trabajo en equipo y siempre pensaba que era la que menos se esforzaba de mis compañeros. En ese momento estaba el síndrome de impostor, lo que pasa es que no tenía nombre. Ahora ya se escribe mucho más acerca del tema y se habla bastante más del tema y se está dando también más importancia al tema, que es bien. Y entonces ya sí dices tú, hostia, lo que yo tenía desde allí, eso era un síndrome del impostor que se ha ido construyendo ladrillo a ladrillo y tengo un castillazo delante mía, ¿sabes? Porque siempre piensas que puedes dar más, que es poco todo lo que haces, incluso hasta hace casi una hora que estábamos tú y yo diciendo, pero ¿qué coño vamos a contarle nosotros a esta señora de a qué mierda le importa nuestra vida? ¿Sabes? ¿Quién va a escucharnos a las 5:30 de la tarde con lo bien que se está con un cafelito y un pastelillo? Pero bueno, es algo con lo que hemos aprendido a vivir y que tenemos que seguir luchando contra él. Bueno, pues yo creo que estamos ya llegando al final. Yo creo que hemos dejado claro que ser junior en la adolescencia tiene muchas ventajas, incluso visto desde un lado es como incluso hasta mejor. Estamos como mejor preparados mentalmente para afrontar todo esto. Queremos agradecerles haber estado aquí y no sé si tienen ustedes más preguntas de estas para hacernos o para hacerse ustedes mismas. Sí que tenemos preguntas por aquí. Ya estoy pero viendo, hay como un texto aquí. Lo he puesto antes, pero lo quiero volver a poner. A ver. Porque sí, para que lo leáis. Estáis aportando a la comunidad mucho más que muchos seniors que hay por ahí, o autodenominados seniors. Muchas gracias. Ole. Del último comentario de Maca. A ver, os busco preguntitas que han salido. Bueno, un comentario, Nat, KitKat, nos hace un comentario más que una pregunta. Le parece muy inteligente darle la vuelta a algo que podría ser un punto débil y hacerlo una fortaleza, algo que os hace distintas a las demás. ¿Qué opináis sobre...? Bueno, creo que justo... yo creo que esa frase resume un poco lo que queríamos decir en la charla, justamente. Sí, vale. Efectivamente.
Sí, perdón. No, sigue. No, nada, solo decir eso, que queríamos eso, dar un poco una vuelta de tuerca y pensar que lo que tú piensas que es una debilidad es una fortaleza en realidad, si lo miras desde otro punto de vista. Tenemos por aquí otra pregunta de Gilles o Ililles. ¿En qué momento consideráis que ser junior empieza a transformarse hacia senior? Porque lleváis unos cuantos años y os escucho asombrada de que tenéis mucha más experiencia de la que considera que ella tendrá cuando acabe el bootcamp. Bueno, respondes tú, Macarena. Bueno, es que a mí no me gusta mucho eso de relacionar Ya. siempre lo que es la seniority directamente con los años de experiencia, porque yo no llevo mucho tiempo, llevo 3 años y medio, entonces yo me considero junior. Bueno, ahora está el perfil este de mid, un poco entre medio, pero me he encontrado con gente que innatamente pues, son unas cracks, o sea, desde el principio, que cogen todo el supervuelo y tal, y gente que a lo mejor lleva muchos años y dice, tu madre mía, que ni por estas, ¿eh? O sea, lo de los años creo que es un poco relativo. Yo creo que te lo imponen más en las entrevistas de trabajo o en los perfiles de las ofertas de trabajo que lo que es en realidad, ¿no? A mí me gusta ser junior y me gustaría ser junior toda la vida. Y me gusta decir que soy junior, pero si llega un momento en el que soy senior, no me gustaría decir que soy senior. No sé. Entonces, si llega un momento en el que no me gusta esa etiqueta. Sí me gusta cuando soy junior, pero luego más, no sé, a mí me gustaría que esos términos como que no se usasen más. No sé. Bueno, por aquí os dicen también que podéis estar muy contentas, que motiva un montón escucharos, que es genial, que al final somos muchas en la misma situación. Helward nos pregunta qué hay de la gente mid-senior. ¿Mid-senior os gusta o no os gusta? ¿Qué es eso? Yo creo que eso es que te quieren pagar menos, pero exigirte muchísimo más. Sí, suena mogollón a eso. Es que... Yo he oído también el término medior. Medior, middle, yo claro, creo que porque eso es como el limbo, es como donde tú te quieras situar, pero yo te pago siempre poco, ¿eh? Sí, bueno, yo quiero que sepan mucho, pero no. Sí, está de acuerdo contigo totalmente. Sí. Y por aquí Trisán también cobra como junior y trabaja como senior. Una buena definición. Efectivamente. Nos preguntan también hasta qué punto pensáis que ese paso de junior a senior significa pasar de la parte más técnica a la parte de gestión. ¿Sabes que ese punto lo teníamos y no sé por qué? En algún momento ya no estaba en nuestra planificación. Pero sí Macarena decía, bueno, dilo tú, pero es que tú decías justamente que no querías, o sea, como que el entrar en los 40 ya era gestión y dejar de programar, y que en verdad no queríamos eso, ¿no? Sí, era como, recuerdo también una charla de Azahara, creo que fue en la Comic Con, de quiero ser una desarrolladora del montón, o sea, que sí, que miramos un poco con cierto miedecillo ese futuro de decir, bueno, es que ya vas a pasar de los 40 a 40 y poco y ¿qué haces programando? ¿Sabes? Cuando tú ya tendrías que estar gestionando equipos. Pues creo que eso es uno de los estereotipos que se nos han quedado por el camino y que se debería romper, ¿sabes? Hay gente que es muy técnica, muy buena técnicamente y que, joder, que lo mismo aportaría mucho más mentorizando a gente que comienza en los mismos trabajos que gestionando cuando realmente no le gusta y los están metiendo a hacer una cosa que no les gusta o joder, pues si se le da muy bien lo otro y es capaz de transmitirlo, aprovecha esa fortaleza que tiene esa persona, no lo malgastes. Claro. Yo la verdad es que estoy todavía como muy verde para pensar en qué quiero hacer, pero yo creo que no quiero dejar de programar y en todo caso, imagínate que un día me canso de picar tanto, sí me gustaría como meterme más en plan mentora de los juniors que a gestionar, pues no.
Sí. Relacionado con esto, teníamos una pregunta para las dos. ¿De qué papel creéis que puede jugar una persona senior formando a un junior en un entorno laboral? ¿Habéis tenido mentores? Bueno. Sí, yo puedo decir que he tenido muchísima suerte. Para mí ha sido en ese sentido un camino de rosa, ¿vale? Porque y además he tenido muy buenos mentores y que sé que si no llegan a estar en mi camino no estaría donde estoy. Pero sí que es verdad que, bueno, es lo que decíamos un poco antes, si tienes una persona muy, muy buena técnicamente y que sabe transmitir, porque muchas veces a lo mejor eres muy bueno técnicamente, pero no sabes transmitirlo tampoco. O sea, cada persona somos un mundo y tenemos nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Pues es muy interesante porque aunque a veces se crea que es un poco una pérdida de tiempo el que tú utilices o que estés malgastando un poco ese perfil más técnico, más bueno, que tú lo saques de ahí y lo pongas a ayudar a gente más junior o más sin tanta experiencia, al final estás creando una cadena. Y no sé, creo que es bastante interesante reforzar un poco la figura de ese tipo de perfil que no se busca apenas o que no se le da el valor que tienen en realidad. Yo he tenido figura de mentor que no ha sido muy mentor y he tenido mentores que no son mentor. Quiero decir, o sea, he tenido a compañeros que han sido como mentor, pero no los han nombrado como que tú eres el mentor. Y es muy importante lo que has dicho. O sea, el que seas senior o que tengas muchísima experiencia, o sepas muchísimo y seas un crack, no quiere decir que sepas enseñar bien o sepas formar bien o sepas llevar de la mano a un junior. No tiene nada que ver y de hecho hay muchísima gente que incluso puede acompañarte y puede estar contigo en el proceso y puede ser muchísimo más valioso sin tener tanta experiencia. Entonces, yo creo que es incluso peligroso que te pongan a un mentor con muchísima experiencia y que lo haga mal, porque yo creo que incluso te puede frustrar y te puede echar para atrás. Sí. Totalmente. Nos preguntan también, no, este no, espera, que lo tenía aquí, ¿algún consejo para las que están buscando empresa en su adolescencia 30? ¿En qué se deben fijar para buscar esas prácticas? Pues yo creo que yo siempre lo que digo es, bueno, que sea una empresa que te permite conciliar y eso, que como que tengas la figura del mentor, pero que te lo digan, porque muchas veces te dicen que, o sea, muchas veces ni siquiera te lo dicen y pues el mentor no está, o sea, que tú te asegures que vas a tener un mentor. Yo creo que eso es de las cosas más importantes. Aparte, bueno, todo lo que quiere decir un buen trabajo y de unas buenas condiciones. Sí, en eso estoy muy de acuerdo también con Ari, porque realmente creo que es eso, que cuando estás empezando, para mí lo más importante, en mi caso tuve la suerte que pude decidir entre dos sitios de práctica para hacer la formación en centro de trabajo. Me dieron a elegir dos sitios y elegí uno de ellos que aunque a priori me hablaban peor porque típica consultora, no voy a decir la palabra que empieza por CAR y termina por NICA, ¿vale? Típica consultora grande que tal, que en un principio echa siempre para atrás. Sí que me estuve informando un poco y vi que eso mismo, que tenía gente que iban a hacer conmigo un plan de formación, que iban a estar esos 3 meses que duraban las prácticas enseñándonos un poco, que bueno, y luego nos tiraron un poco así a la piscina, que al final también muchas veces como aprende, el sink or swim, ¿sabes? Pero sí, yo creo que es muy importante eso que comentaba Ari, de que te asegures que es un sitio donde puedas aprender, que salga, metas el piececito en el agua para ver qué tal va la cosa. Sí. Por aquí relacionado con lo que decía Ari antes, hay mentores y de mentores. He tenido los dos. Has tenido a los dos. Entonces, bueno, es una buena experiencia porque entonces ya sabes enseguida detectar rápido cuando no. Ya. Los red flags que decía ella.
Ay, qué rico. Bueno, Tacho 80 nos dice que con los dementores no hay hechizo que pueda con ellos. Yo sí que tenía una pregunta para vosotras. ¿Creéis que el hecho de venir de otras carreras o de otros estudios o de otra experiencia vital, ¿vale? O sea, ya no por tener unos estudios u otros, ¿es un punto a favor en la profesión que estáis actualmente desempeñando? ¿Os da una visión diferente a la que a lo mejor veis en compañeros o compañeras que llevan toda la vida en IT? Puedo decir que en mi caso concreto, por ejemplo, sí, porque, claro, yo vengo del mundo audiovisual, he hecho también mucho tema de diseño gráfico, entonces sí que, y ahora estoy en el mundo de frontend, entonces sí que me sirve bastante. Y muchas veces cuando estoy con compis que vienen del backend, hay cosas que yo veo y digo, pero ¿cómo vas a hacer esto? ¿Pero cómo vas a...? Un poco, como no tenemos equipo de UX ni UI, ¿vale? Pues ejerce un poco la función en ese sentido de decir, pero no, pero esto aquí, pero mobile first, pero piensa en esto, pero ¿qué va a pasar si lo abren desde aquí? O hago más pruebas que nadie tirando de algunos dispositivos. No sé, y creo que sí, que eso sí me ha aportado bastante, más luego todo el tema de la soft skill que comentaba Ari antes. Yo a nivel técnico, no, porque yo antes, o sea, es que ni siquiera tenía ordenador, vamos. A nivel técnico no hay nada que yo pudiese como que comparar, que pudiese usar, más allá de pues todo lo que comentamos de esa mochilita. No, más que a nivel técnico me refería, por ejemplo, pues eso, a manera de trabajar en equipo, a manera de afrontar problemas o situaciones que salgan, sí, esa mochilita tuya. Pues sí, justo, hombre, el trabajar en equipo, el valorar la opinión de otros profesionales para llevarlos a un fin, en este caso es como que nuestro proyecto, nuestro producto, el ser más empática, el aprender a escuchar mucho más, o sea, más allá que en el desarrollo con el producto, sino más, es más como con el equipo. Muy bien. Bueno, yo os quiero dejar con este último comentario, que Maca se estrenaba en esto de las charlas, pero esperamos, exacto, un aplauso, porque genial, y esperamos seguirte viendo porque necesitamos vuestras voces que se escuchen bien alto. Y que Ari ya ha hecho unas cuantas, pero esperamos que Maca ya te animes en esto y te lances. Sí, y te Cuando se me olvide esta. Como compi de que lo habéis hecho genial los dos. Sigue. Gracias. Ya, tenemos que planificar esa, la de cómo tomar decisiones de mierda, ¿no? Ah, sí, sí. ¿Cómo cagarla? De eso un máster. Hacer un máster, o sea, de un curso entero. Sí, sí. Pues esto que... Gracias, Alina. Bueno, gracias a todas. Bueno, a todos. Muchas gracias. Que lo habéis petado mucho, ya os lo he dicho por el chat privado, que el putoamismo es muy fuerte en vosotros. En vosotras, perdona, la fuerza del putoamismo la lleváis por ahí. Súper, me encanta. Los aplausos, os dan las gracias y a mí me encanta mucho esto, lo de que motiváis mucho. Sobre todo a quien esté en este proceso también de cambio de carrera, es muy bueno veros. Ay, y ojalá también motivemos a la gente que tiene que contratar a perfiles junior con cierta edad, que se lancen, por favor, que se lancen, que hay que dar la primera oportunidad, que van a ganar mucho, de verdad. Mucho. Totalmente. Mira, para que veáis el feedback, habéis animado un montón con esta charla. Que estáis, el comentario de Maca de que es verdad que se habla mucho de diversidad, pero luego a la hora de contratar a veces echamos un poco en falta y ahora también, por ejemplo, se habla mucho con el edadismo.
Tal cual. Que a partir de cierta edad hay barreras muy difíciles de saltar. Y ahí, por ejemplo, lo que ha dicho, o sea, la charla de Tabita que ha acabado diciendo de si has abierto una puerta, manténla abierta para dejar entrar a tus compañeras. Total. Esa sororidad de ayudarnos entre nosotras. Pues muchas gracias, chicas, por participar. Gracias. Espero que los nervios se os hayan ido y os lo hayáis pasado bien, que hayáis estado a gusto, que espero que sí, y espero veros en otros eventos explicando un montón de cosas interesantes que tenéis que explicar. Tenemos aquí gran charla. Felicidades, chicas. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Un poco más comentarios que seguro que tienen que llegar porque me tengo que ir. Me tengo que ir a la siguiente. Muchísimas gracias, Ari, Maca. Chao, un beso. gracias. Tomaros una cervecita a mi salud. Hasta luego.